Yo me imagino cuando José fue vendido por sus hermanos. No quiero imaginar esa escena cuando aquellos hombres lo llevaron ante el rey Faraón. Pero que aquel rey, cuando vio a ese joven, te lo entregaron en sus manos. Tal vez no se imaginó que ese joven iba a ser el intérprete de todos sus sueños, el cual ya había pasado muchos magos y no habían podido revelar aquellos sueños que el faraón había tenido, pero que al llevar a José, entonces José interpretó sus sueños y él tuvo la capacidad de entender que era Dios que le estaba hablando por medio de José para que él se aprovinciara de lo que le iba a llegar a aquella nación, y que él como gobernante tenía que hacer algo para que aquella nación no fuera a fracasar. Pero lo más hermoso que a mí me pareció de aquella historia es que cuando el cristiano se para firme ante las adversidades y los problemas que le llegan, teniendo en cuenta siempre que hay un Dios más grande que cualquier problema, que es que hay un Dios que es más grande que su problema, que su necesidad, que su enfermedad. Y que si ese Dios ve que tú has puesto toda tu confianza en Él, entonces de seguro ese Dios tan grande y tan maravilloso no te va a defraudar. Porque Él sabe que tú estás confiando plenamente en Él. No un 50% ni un 60%. Es porque tú estás confiando 100% en Él. ¿Sabe que a veces Dios no obra en nuestras necesidades? Es porque no tenemos la plena confianza en que Él va a obrar. Cuando tú pones toda tu confianza en Dios, no es un 50, ni un 60, ni un 70%. Entonces yo estoy seguro que Dios va a conocer su confianza hacia Él. Y yo me imagino que Dios como que le da penita, como que yo me imagino Dios diciendo, no, pero yo como voy a quedarle mal a ese muchacho si él tiene toda la confianza puesta en mí. Yo como voy a quedarle mal a este cristiano si él está confiando 100% en mí. Entonces yo me imagino que Dios dice, no, yo no lo puedo defraudar a él. Si ese cristiano tiene una enfermedad, pero él está tranquilo porque él sabe que Dios va a hacer algo en su vida, entonces yo sé que Dios lo hará. Y de eso estoy plenamente seguro. Si tú tienes un problema o una necesidad apremiante, y tú eres un cristiano que lucha por la obediencia y por hacer las cosas como Dios le agrada, entonces esté tranquilo, porque ya tú tienes la confianza en Dios. Y Dios te va a recompensar y te va a hacer que ese problema que tú tienes sea resuelto. Pero como te digo, tienes que confiar 100% en que Dios va a hacer la obra. Entonces, cuando Dios se glorifique en tu necesidad, en tu problema, en tu enfermedad, entonces ya tú sabes cómo va a ser para responderle a Dios.
¿Sabe qué? Cuando nosotros entregamos todo en la mano de Dios y vivimos tranquilos para Él, Dios no nos deja avergonzados. ¿O qué decirle Pedro cuando iba a ser decapitado, encerrado en un calabozo para ser asesinado al otro día? Él se acostó a dormir porque sabía en quién estaba confiando. Sabía en qué Dios estaba esperanzado él. A veces Dios no obra en nuestras necesidades, es porque nosotros nos falta fe. Y la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la fe va compuesta de la obra. ¿Y cuál es la obra? Primeramente, hay que obedecer a Dios para que Dios se manifieste por medio de la fe. Entonces, primero está la obra, que es obedecer. Esa es la que va compuesta por medio de la fe. Si tú obedeces a Dios y luchas por hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, entonces ahí es donde entra la fe a orar. Porque la fe sin obra es una fe muerta. Porque si tú dices que tienes fe, pero no obedeces, no haces lo que Dios enseña, entonces estás perdiendo el año, estás perdiendo el tiempo. Y Dios quiere siempre sacarnos adelante y mostrarle al enemigo que hay un Dios que está con nosotros. Cuando los hermanos de José lo vendieron, ellos no esperaban encontrar una respuesta como la que encontraron. Pero que Dios hizo que José hubiese salido de todo lo que los hermanos le habían hecho y les mostró que Dios estaba con él al encontrarse a un gobernante después de tanto tiempo, y que sus mismos enemigos, que eran sus hermanos, llegaron a mendigar alimento porque se creía que iban a perecer de hambre, y encontrarse con un hermano gobernador. Eso es una respuesta muy dura para el enemigo. Asimismo pasa cuando ese cristiano ha tenido estos ataques del enemigo y ha sido atacado, y tal vez ha estado a punto de ser derrotado, pero ese cristiano estaba ahí firme. Y Dios después le ha dado la victoria y lo ha sacado adelante y lo ha fortalecido. Y después ese cristiano sale sacando pecho. Entonces, ¿cómo se va a sentir el enemigo? De que verdaderamente ese cristiano sí tiene un Dios que lo va a ayudar o que lo ayudó, y hoy eres lo que eres porque Dios te ha ayudado.